Primer Congreso Industrial del Consenso Nacional para el Trabajo y la Producción. Venimos con un ritmo intenso que no vamos a parar. Mirá cuando pasa que cuando arrancamos ya está, no nos baja nadie. Y te hablábamos hace un ratito, estuvimos escuchando temprano a Matías Culfas, estuvimos escuchando a José Ignacio de Mendiguren, a Claudio Lozano, hicimos análisis político, lo escuchamos en la apertura a Daniel Rosato, a Scioli. Hay un montón de actores que estuvieron compartiendo con nosotros y en este caso le toca el turno al sindicalismo, ¿sí? A la parte de la representación de los trabajadores, que es uno de los actores obviamente centrales de la construcción de este Congreso. Por eso le damos la bienvenida a Ricardo Pignanelli, que es quien va a hablar en nombre de ESMATA, el sindicato uno de los sindicatos pilares de la producción nacional, Ricardo Pignanelli, que es el secretario general de ESMATA. Lo saludamos, le damos la bienvenida. Pignanelli, ¿cómo anda? Bienvenido. Bueno, te agradezco la participación. Quiero presentarme. Mi nombre es Ricardo Pignanelli, tengo 67 años. Arranqué en 1977 en la industria automotriz, en Mercedes-Benz. Y bueno, tengo 44 años, voy a cumplir de una industria a la que quiero. Como quiero a los trabajadores, quiero a la industria. La industria, desde que yo la conozco, tuvo 3 momentos, la industria automotriz. Primero, yo llamaría que tuvo un momento que era una industria integral, donde hacíamos el 40% del vehículo dentro de la fábrica y después teníamos el 40% de proveedores locales. Ya sean, había menos proveedores globales y muchos proveedores locales que en su mayoría eran pymes. ¿Sí? Esa fue la primera etapa que duró hasta fin de la década del 80, allá por el año 90, la industria nuestra se estaba muriendo porque los vehículos nuestros tenían ya 40 años de antigüedad, los modelos. Me acuerdo del Ford Falcon, 100% de contenido nacional. Me acuerdo del 12500, 90% contenido nacional. Me acuerdo del 1114, 1517, 100% de contenido nacional. Era una industria que estábamos fabricando 90.000 unidades a la baja en la crisis que fue 89, 90, 91. Y la visión de en ese entonces el secretario general, que era José Rodríguez, era la gran apuesta al recambio de la industria automotriz. ¿Sí? Fue una visión que tuvo nuestro secretario general, ¿sí? Con un proyecto, ¿sí? Que en su momento fue rechazado en primera instancia por Cavallo, y después de 2 movilizaciones que hicimos, el que era presidente de los argentinos, Carlos Menem, logró encauzar y firmar ese acuerdo que significó, ¿sí?, pasar de 90.000 unidades allá por el año 89 a 480.000 unidades allá por el año 98. Octubre del 98 hemos llegado a 480.000 unidades.
se había cumplido la ecuación que decíamos nosotros, ¿sí? En ese tiempo bajamos el 10% de los impuestos, ¿sí? Acá bajó un margen de venta, un 1 o 2%, y nosotros éramos garantía de una paz social durante esa década. Tal es así que el único aumento del salario, también que estábamos en un proceso sí, distinto a este, el único aumento del salario fue por productividad ya por el 94, el 14%. Bueno, pero ¿qué nos pasó? Las espaldas de las terminales, que eran mucho superior a la de las autopartes y de las pymes, ¿sí? Terminó, ¿sí? con un montón de industrias autopartistas y de pymes. Pasamos a convertirnos de una fábrica integral a una fábrica montadora. ¿Sí? ¿Qué nos empezamos a dar cuenta nosotros? ¿Sí? Que empezó a jugar a partir de ahí la balanza comercial. Porque al traer todo de afuera se empezaron a ir divisas, ¿sí? Y en el equilibrio quedamos siendo siempre la industria automotriz como una industria que, digamos, era deficitaria. Tal vez así que nunca nadie tomó en cuenta que ese déficit también contenía, ¿sí? 1 millón de puestos de trabajo. Ahí empezamos nosotros, después de la crisis en el 2003, con algo que le llamamos la cadena de valor. ¿Qué queríamos decirle a la industria? Muchachos, si no ordenamos la cadena de valor, ¿sí? Y la industria empieza a nacionalizar autopartismo, ¿sí? Terminamos que vamos ante la sociedad vamos a quedar como una industria deficitaria y vamos a ser atacados por todos los flancos. Eso nos llevó a transitar del 2003 al 2015, ¿sí? Un progresivo aumento del contenido nacional, tal vez que llegamos, ¿sí? En el 2014-2015 llegamos al 30%, 33% de contenido nacional. Pero fue a los empujones, fue a toma y daca. No fue con un programa preestablecido. Imagínense que desde octubre del 98 al 2003, en octubre del 98 nosotros teníamos 75.000 afiliados. Y nos despertamos en el 2003 que teníamos 23.000 afiliados. Nos había pasado una topadora por encima, donde habíamos perdido prácticamente todo. Ahí empezamos a pensar nosotros, sí, lo de la cadena de valor. Nos ayudó mucho el gobierno de Cristina, pero nunca logramos convertir eso en una política de Estado. Cuando llega Macri a la presidencia, ¿sí? Ese 33% termina convirtiéndose en un 20%.
Ahí es donde vimos caer de vuelta las autopartes y las pymes. El lema era reconvertite. Y reconvertite sin tiempo, de hoy para mañana. No existe una reconversión de hoy para mañana. Logramos mantener la cantidad de afiliados. ¿Sí? Nosotros llegamos a tener 90.000 afiliados en el 2015. ¿Sí? Y llegamos a un récord de fabricación de 840.000 unidades. Y vendimos 940.000 unidades. Por supuesto, estábamos exportando, porque en el medio estaba el acuerdo de Mercosur, que nace allá por el año 94, 95, y se fue prolongando y se fue adaptando a los tiempos que fuimos transitando, ¿no? Nosotros en febrero del 2019 nos pusimos a trabajar, ¿sí? En tratar de hacer un acuerdo social, ¿sí? En la actividad. Para eso trabajamos, ¿sí? De febrero de 2019 a hoy. Logramos juntar por primera vez en la historia todas las terminales, todos los presidentes de las empresas. Hicimos participar como moderadora en la Universidad Austral. Y formamos un equipo para analizar toda la industria y lo que teníamos que hacer para poder salir adelante. Desgraciadamente nos cayó la pandemia. ¿Sí? Y la pandemia nos cae y sabíamos muy profundamente nosotros, cuando paramos en abril, que si en mayo no poníamos en marcha las industrias, muy difícilmente hubiéramos sostenido a toda la industria automotriz en la Argentina. Porque entendíamos y comprendíamos que había empresas que ya estaban pensando cerrar el kiosquito de la esquina, que éramos nosotros, y levantar vuelo. Lo impedimos porque primero hicimos un protocolo de salubridad que yo digo que fue excepcional. Y después, cuando teníamos los protocolos armados, revisados por todas las partes técnicas, participaron los médicos de las terminales. Bueno, ahí tenemos un problemita técnico. Como les dije, estamos en vivo y estamos en pandemia, lo que implica que muchas veces estas cosas suelen suceder, pero se van a solucionar rápidamente. Ricardo Pignanelli estaba justamente contando una situación del sector automotriz bastante rara, compleja de los factores que implican, ¿no? Desde un sector de mucho empuje, con mucha preponderancia, a pasar a un sector que después empieza a tener los vaivenes de la economía nacional. Por eso, digo, es muy interesante poder seguir escuchándolo. Lo retomamos el contacto con Ricardo Pignanelli. Para bajar por la rama me tengo que subir por el tronco. Esa es la teoría. Nosotros sabíamos que si poníamos en marcha la industria automotriz, íbamos a poner en marcha el autopartismo, íbamos a poner en marcha algunas pymes, íbamos con la autoridad moral que eso nos daba, tuvimos nada más que un 1.8 de COVID, porque le hicimos el COVID a 13.000 personas antes del ingreso a trabajar. Y seguimos, ¿sí?, detectando
no solamente le cuidamos la salud al trabajador, sino que se lo cuidamos a la familia, porque ese trabajador va aislado y no contagia. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque estamos en la segunda etapa ahora, que es el autopartismo. Sí, porque si nosotros no logramos sumar autopartismo argentino, del cual viene enganchado a la pyme, el autopartismo argentino grande o global depende de la pyme. Esta es la segunda etapa. Este plan, muchacho, yo en enero del 2019 me senté con Leiva. Y la pregunta mía, estuve 3 horas con Leiva. ¿Cómo había armado el Pacto Social Perón? Entonces Leiva me pregunta en otro contexto, me explica el contexto de esa época, y me explica que el Pacto Social tardaron casi 2 años en armarlo. Cuando chicó los dedos Perón, ya estaban los empresarios y los sindicatos preparados para presentar los proyectos y salir trabajando. Este gran laburo que habló el compañero recién cuando dijo, estamos laburando a destajo y vamos a tener que laburar 1 año más. La base no podemos nosotros pretender que un gobierno nos ordene actividad por actividad. Un gobierno no puede trazar un paraguas, ¿sí?, que nosotros nos cobijemos abajo de ese paraguas. Ahora somos los actores, los gremios, las empresas, ¿sí?, y el Estado lo que debemos poner en marcha esta Argentina que tiene después de la pandemia 1 millón de oportunidades. Porque la pandemia te trae una desgracia, pero te trae oportunidades. ¿Sí? Sí, el desafío es grande porque nos agarra en un momento de evolución del mundo, y más en la actividad nuestra, donde aparecen las tecnologías nuevas. Hoy entras a una fábrica y el que conoció la década del 70, el 80, el 90, la del 2000, y te asustás por la tecnología que han puesto el 80%, el 70% de las empresas. A eso se le agrega la electromovilidad, donde hace 2 años estamos trabajando, preparando profesores, ¿sí?, y ya estamos trabajando arriba de los prototipos híbridos, porque capacitando a la gente en los híbridos, ¿sí?, capacitamos a la gente en los eléctricos. Los híbridos son el primer paso donde se combinan las energías, el combustible con la electricidad. La segunda etapa será la electricidad, ¿sí? Y por ahí la tercera etapa, que al menos personalmente no la voy a ver, pero será el hidrógeno. O sea, lo importante es que la calidad de mano de obra la tenemos. Y lo importante es que los industriales están todavía. Estarán golpeados, estarán lastimados, pero siguen con ganas, igual que los trabajadores. O sea, creo que lo que están haciendo ustedes, donde vamos a participar continuamente, podemos volcarle la poca o mucha experiencia que adquirimos en estos últimos 2 años, ¿sí? Pero tengan en cuenta que no es que nosotros no nos concentramos en las pymes.
estamos más concentrados que nunca en las pymes, porque sabemos que es la generación directa de trabajo, que es el ordenador social que necesita el país. Porque una terminal, para meterme 200 personas, tiene que pedir permiso a su casa matriz. Una autoparte global, y por ahí también tiene que pedir permiso hacia el país de origen. Una pyme toma una determinación directa cuando necesita producir, toma a la gente y es la mayor generadora de empleo. Y escuchen, miren estos datos, porque a veces hasta ADEFA está confundida en estos datos, que me perdone ADEFA. En la década del 70 hablábamos de que un compañero de terminal multiplicaba por 5. Hoy un compañero de terminal multiplica por 20. Hoy nosotros en la industria tenemos la misma producción que antes de la pandemia. O mejor dicho, tenemos la producción de la pandemia anterior. Y tenemos 620.000 compañeros que son dependientes de la industria automotriz. Ahora las terminales andaremos en 25.000, 30.000 personas contando a Peugeot, que es de la UOM. Quiere decir que la generación, la reconversión, que cuando nosotros hablamos de empujar el contenido nacional, que lo andaremos en promedio, por ahí andamos en un 22%. Si nosotros logramos llevar eso en un tiempo prudencial, al 50%, que es lo que corresponde, llegamos fácil a 1.300.000 puestos de trabajo, por la multiplicación que produce. Nos cuesta mucho, porque en la mesa de nacionalización de piezas, la que estamos todos los días metidos, ¿sí? Me dicen, mira, para hacer un cardán acá en la Argentina necesito invertir en una máquina $4 millones. Porque si no, no se me torna operativo. Tailandia fabrica los cardanes para toda la industria automotriz, para las camionetas. ¿Cuál es mi pregunta? ¿No querés invertir $4 millones porque vas a hacer 80.000 cardanes? Macanudo, ¿se lo das a Tailandia? Macanudo. Decime qué nos da Tailandia para nuestros autopartistas, nuestras pymes, capten la cantidad que necesitamos, el volumen que necesitamos para tener el costo que necesitamos para exportar. Ahí se le acaba el argumento. ¿Sí? Lo positivo es que logramos en ADEFA una comunión entre ellos, que empezamos a tener mesas de nacionalización de piezas, ¿sí?, en común, que era el otro problema que teníamos. Este proveedor es de GM, no es mío, que yo soy de Mercedes. Este proveedor es de Toyota, no es de Ford. Si le queremos dar volumen, tenemos que darle volumen a los proveedores. Y también tenemos que darle contratos
del largo de que dura un modelo. Hoy un modelo dura de 8 a 10 años. Yo no puedo arrancar a los 3 años a nacionalizar una pieza, porque no amortizo la inversión en el pequeño pyme o en la pequeña autopartista. Yo tengo que recibir en el mismo momento que ellos están haciendo el estudio, tengo que recibir también el estudio para nacionalizar a partir del primer año la pieza. Esto lo estamos logrando, nos está costando. ¿Por qué quería participar de esto? Tenemos que empujar así. Tenemos que lograr una política de Estado que sea transversal a los gobiernos. Porque no podemos cambiar el rumbo del país cada 4 años. Porque cuando te dicen no somos confiables, mentira, tenemos la mejor calidad la mejor calidad de mano de obra. ¿Sí? Tiene que entender por ahí que la industria es un sector estratégico, como el petróleo, como es el campo, como es la minería. La industria tiene que ser un sector estratégico. Que nadie venga y pueda cambiar la regla de funcionamiento. Porque cuando nos querían asemejar a Australia, en Australia no quedó una sola industria automotriz, la última que se fue Toyota. ¿Pero por qué se fue? Porque ellos declararon industria estratégica el campo y el turismo. Pero son 12 millones, 13 millones. Nosotros somos 44 millones de argentinos. Si nosotros no logramos que la industria sea considerada, la industria como estratégica, no vamos a poder contener a los 6 millones de desocupados que nos va a dejar la pandemia anterior y esta pandemia. Creo que tenemos una oportunidad muy grande. Quizás porque cuando vos mirás alrededor, es un país que está todo por hacerse. Aparte, muchachos, si en el exterior hay 400.000 millones de dólares de argentinos, ¿dónde lo hicieron? ¿En Júpiter, en Saturno, en la Luna? No, lo hicieron con la riqueza de la Argentina. No es una plata que vino de la estratosfera y lo hicieron con la riqueza de la Argentina. ¿Sí? Yo digo que si trajeran 1/4 de esa plata a la Argentina y desarrollaríamos la industria con las capacidades que tiene la industria. Y cuando hablo de la industria, hablo de toda la industria. ¿Sí? Tendríamos que ir a buscar paraguayo, boliviano y chileno porque no alcanzaría la cantidad de gente para trabajar. Cuando hablo de la industria, hablo también de las economías regionales, porque somos el único país que trabajamos a estación atmosférica. No puede, si tuviéramos desarrollada
las economías regionales no veríamos nosotros con hambre el hambre de los chicos y las manzanas y las peras tiradas en el Río Negro. No veríamos los zanjones desparramando leche. O sea, no está creada la infraestructura como para dar valor agregado al campo. Esas son las economías regionales. Esas son las economías regionales. Pero el objetivo nuestro tiene que ser que declaren la industria como un sector estratégico. Sabemos las posibilidades que hoy tiene el gobierno. Sabemos que las posibilidades del gobierno son pocas. ¿Sí? Se encontró con una caja vacía, una deuda descomunal y encima una pandemia biológica. Es un milagro que estemos parados. ¿Sí? También con una ¿cómo le dicen? Brecha. Fractura. Grieta. Una grieta, muchacho, que es historia en la Argentina. Si nos ponemos a trabajar, adiós grieta. Porque la grieta está inventada. Que nosotros los peronistas, sí, no logramos ni tenerla con Perón después de 18 años de exilio. Porque cuando Perón vuelve gana por el 62%. Quiere decir que en la Argentina había un 38% de indeciso. Yo le llamo indeciso. A lo que tenemos que convencer. Pero primero nos tenemos que convencer nosotros que podemos. Creo que nosotros podemos. Y tenemos dos grandes desafíos. Tanto los empresarios como nosotros los gremialistas. El trabajamiento generacional. ¿Sí? Que por ahí Italia lo hizo en la década del 80. Lo tendrá que hacer de vuelta con lo que fue la ley toscana. ¿Sí? Estados Unidos lo hizo en la década del 90. Alemania continuamente lo está haciendo. Pero ese es el gran desafío. El trabajamiento generacional, volver a la utopía. La utopía en los jóvenes empresarios y la utopía en los jóvenes gremialistas. Y la utopía nunca se alcanza, porque es un punto en el horizonte. Pero es la que te motiva a transitar la vida. Porque hacer un punto en el horizonte, cuando llegaste a un objetivo, tenés otro más adelante. Un día me dijeron nostálgico. El día que no tenga más utopía, llegó el momento de irme con Dios. Bueno, creo que hay jóvenes empresarios que son brillantes. Hay jóvenes gremialistas que también son brillantes. Tenemos que aprender a que todo se soluciona en una mesa, donde vamos a discutir cada uno los intereses profesionales, nosotros los trabajadores, y las posibilidades económicas de las empresas, pero cuando se terminó la discusión, ahí encontramos un punto común que es transitar un camino para seguir adelante.
cuente con Ilemata, por ahí nosotros nos encerramos hace 2 años en poner en marcha algo nuestro, pero que era fundamental para lo que venía. ¿Sí? Ahora tengan en cuenta que ni que venga un mago, ni que elijamos algún mago, vamos a poder salir adelante si no nos ponemos de acuerdo actividad por actividad, ¿sí? Los gremialistas con los empresarios. Y tenemos que ir al tablado. No pelearnos por la marquesina. Porque llegamos a la marquesina, si somos capaces de desarrollar en el tablado el éxito, ahí después vamos por la marquesina. Pero nos tenemos que pelear por el tablado, a ver cómo arreglamos esto. Vuelvo a repetir, no hay gobierno que pueda, desde el Ministerio de Producción, desde el Ministerio de Industria, desde el Ministerio de Trabajo, que pueda solo regular actividad por actividad. También le tenemos que exigir a los funcionarios que nos tengan confianza. ¿El hombre confía o no confía? Yo jamás miro con un solo ojo a un gobierno, menos del palo mío. Pero también exijo que ningún funcionario que esté cumpliendo las funciones en el gobierno de mi corazón me mire con el rabón del ojo. Muy bien, Ricardo. Porque cuando el tema es el trabajo de la gente, ni con el rabón del ojo lo vi al sinvergüenza que se fue. Fui 3 veces a plantearle, cuando vos te decidas a laburar y a traer trabajo, me va a tener remando el trabajo. Si no, serán 2 o 3 reuniones y cuando yo me dé cuenta, sé que me estás mintiendo o me seguís mirando con el rabón del ojo, voy a pelearla al campo de batalla y olvídate de mí. Ricardo Piñanelli, la verdad le agradecemos muchísimo la intervención. Sinceramente nos llevamos un montón de análisis, información, perspectivas, más allá de la historia que nos contó. Le agradecemos que haya participado de este primer congreso y seguramente este es el punto de partida para profundizar este diálogo entre todos los sectores. Gracias. Este beso es para la Bataki. Muy bien, ahí le mando también porque justamente, me da el pie porque en un ratito nos vamos a la tanda publicitaria.